Ok, estamos viendo el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hace 8 días, vamos allá a Hechos 2, que es lo que nos toca el día de hoy. Hechos de los Apóstoles. Que conste que es el libro de los Hechos y no el libro de las buenas intenciones. ¿Ok? Porque los cristianos tenemos que hacer hechos. ¿Ok? Hechos 2, vamos a leer del 37, que es lo que nos corresponde el día de hoy, del 37 al 47. ¿Ya lo tienen? Vamos a ponernos en pie. Y vamos a leer la palabra. Hechos 2, 37 al 47. Vamos a empezar con los nones, las mujeres, y los pares, los hombres. ¿Ok? ¿Sí? Ok, vamos a empezar entonces con las mujeres. ¿Listos? 1, 2, 3. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibieron el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora todos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Quita, Señor, de mi boca toda palabra de hombre, toda doctrina de error. Señor, quiero ser un instrumento, Señor, agradable a ti, Señor. Que el día de hoy, Señor, esta palabra que nos hablas caiga en buena tierra, Señor. Y dé fruto, Señor, y fruto en abundancia, Padre Santo. Te damos a ti el primer lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, libro de los Hechos, 2:37 al 47. ¿Ok? El título de hoy es 3,000 personas se arrepienten
y creen. Le puse 3,000 personas se arrepienten y creen. No, 3,000 personas creen y se arrepienten. Primero se arrepienten y creen. ¿Ok? Hace 8 días estuvimos viendo los versículos anteriores del mensaje del apóstol Pedro. ¿Sí se acuerdan? Y decíamos que esto que el apóstol Pedro había predicado, la base de la predicación del apóstol Pedro, que había sido muy impactante, muy fuerte, por lo cual 3,000 personas se habían arrepentido, tiene que estar en las predicaciones de todos. ¿Y cuál era el punto base de la predicación de Pedro? Mostrar a Cristo. El tema base era mostrar a Cristo, ¿ok? Y hablaba acerca del arrepentimiento. Y decíamos que si estas dos partes no vienen en tu predicación, no importa de lo que vayas a predicar, puedes predicar del matrimonio, puedes predicar de la abundancia, puedes predicar del noviazgo, puedes predicar del tema que sea, pero si en tu tema no está Cristo, no estás mostrando a Cristo y no estás mostrando un arrepentimiento, tu predicación entonces no sirve. ¿Ok? Porque esto lo vemos con el apóstol Pedro. Su primer predicación, ya no como Simón, sino como Pedro, ¿ok? Ya como una persona que se había arrepentido. Por eso le puse 3,000 personas que se arrepienten y creen, porque Simón había creído. Sin embargo, no había habido un arrepentimiento en él. Tuvo que tener un encuentro, y lo veíamos hace 8 días, con el Señor, para que entonces se arrepintiera. Y a partir de ese momento el Señor Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. ¿Ok? ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Ok. Entonces dice Simón, ya no eres Simón, ya estás preparado. Yo te digo que tú eres Pedro, porque ya has entendido, ya te arrepentiste. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? Hemos estado viendo cambio de mentalidad. ¿Ok? Y una vez les decía, si tú dices que el Señor te salvó de lo que sea, pero si tu vida sigue igual, pregunto yo, o como dirían, pregúntome yo, ¿de qué te salvó el Señor si tu vida es la misma? Si Dios te salvó de algo, es porque ya te sacó de eso. ¿Ok? Entonces vemos aquí que la predicación del apóstol Pedro les predica y se arrepienten. Entonces, hay un cambio de mentalidad. Y les pone de ejemplo, lo veíamos hace 8 días, a David, una persona que ellos admiraban mucho. ¿A quién estaba predicando aquí el apóstol Pedro? ¿A los gentiles o a los judíos? A los judíos, personas que conocían de la palabra. ¿Ok? Personas que conocían y eran celosas de la palabra. Y lo veíamos hace 8 días, personas que con su mismo celo crucificaron al Señor Jesús. Porque no fue el mundo el que crucificó a Jesús. Fue el mismo pueblo. El mundo, ¿qué hizo? El mundo dijo, yo no veo a tu Jesús culpable. ¿No dice así Pilato? ¿No dice así? Yo no los veo culpable. Yo no le veo nada a este hombre. No, crucifícalo y mátalo. ¿No dice eso? ¿Y quién era el que lo decía? Los principales de esta religión. En la mañana veíamos acerca de la gran ramera del Apocalipsis. ¿Ok? Y la gran ramera del Apocalipsis, muchos dicen es la Iglesia Católica, pero en sí la gran ramera es todo el sistema religioso, llámese a un cristiano, todo el sistema religioso que te lleva a alejarte de Cristo. Dogmas del mundo, dogmas de hombres, que lo único que te hacen es alejarte del plan principal que es Cristo. ¿Ok? Y repito, llámese aún cristianos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces aquí el apóstol Pedro, al final,
Después de su sermón en el versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron. O sea, ¿qué pasó? Hubo un quebranto en su corazón. Gracias. Hubo un quebranto en su corazón, ¿no? ¿De quién? De los judíos. Ya conocían la palabra. La palabra la tenían escrita. Pero ¿dónde debe estar la palabra? Dice la palabra, la misma palabra dice en Juan 1:1, que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién es? Dios. ¿Y dónde está el verbo? En el momento que tú lo aceptas. ¿Dentro de ti? ¿No? Por eso está mal dicho decir, Señor, que baje tu presencia. Tu presencia está dentro de, su presencia está dentro de ti. El Padre mora dentro de ti. El Hijo mora dentro de ti. El Espíritu Santo mora dentro de ti. Dice la palabra, o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo. ¿Ok? Por eso es que no, tú no vas a ningún lugar a buscar la bendición. Porque si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tú eres la bendición del Padre. Amén. Entonces, ¿qué hay aquí? En aquellos que tenían la palabra, los judíos escrita, a diferencia de nosotros que ya la tenemos dentro de nosotros, porque la palabra es Jesús y Jesús está dentro de nosotros. Amén. No escuché muchos amenes, pero dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿y a quiénes? A los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué fue lo primero que les dijo Pedro? Arrepiéntete. ¿Qué necesitas para entrar al reino de Dios? Arrepiéntete, reconoce que lo que estás haciendo está mal y reconoce que lo que necesitas es un cambio de vida. ¿Ok? Tu religión no te va a llevar a nada. Tus convicciones de hombre no te van a llevar a nada. Lo que te va a llevar al reino es tu arrepentimiento y tu reconocimiento al Padre y a nuestro Señor. Entonces dice, pregunta número uno. Pregunta número uno. Dice, ¿por qué se compungieron de corazón los que oyeron el sermón de Pedro? ¿Por qué? Dice Hechos 2:36 y 37. Ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, ¿por qué se compungieron? Se habían dado cuenta que habían crucificado a quién. No un profeta más, sino a quién. A Cristo, que el Señor ahora le había dado un nombre sobre todo nombre. ¿Ok? Porque ¿qué decían? ¿Qué decían los judíos? Dice el Señor Jesús, a ver, ¿qué dicen de mí allá afuera? ¿Y qué decían? Unos dicen que eres, ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasó si leemos la Biblia? Ok, sí, que era un profeta. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres ¿qué? Y dice, bueno, ¿y tú quién dices que soy yo? Dice, yo digo que eres el Cristo. ¿Ok? Eso es lo que los judíos pensaban del Señor Jesús. Pero aquí se dan cuenta con la predicación de Pedro que habían crucificado a Dios mismo. Al Cristo habían crucificado. Entonces, ¿por qué se compungieron de corazón los que oyeron el sermón de Pedro? Ahí dice Hechos 2:36 y 37. ¿Ok? Entonces ahí apunten. Ahora, segunda pregunta. ¿Qué preguntaron ellos? Versículo 37. ¿Qué preguntaron ellos? ¿Qué haremos? Ya habían sido confrontados y se arrepintieron. Dice ahí la palabra, se compungieron.
Reconocieron que lo que habían hecho estaba mal. ¿Qué es lo principal que necesita Dios? Un arrepentimiento. ¿Ok? No necesita Dios que vengas y desgarres tus vestiduras. No necesita Dios que vengas y llores. No está mal llorar, pero si atrás de eso no hay un arrepentimiento, no le sirve eso a Dios. Lo primero que necesita Jesús es un corazón arrepentido. Aquí que vio Jesús en el pueblo judío, en su pueblo, que había arrepentimiento, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Los confrontó con su pecado. Entonces, ¿qué dice el versículo, la pregunta 2? ¿Qué preguntaron ellos? ¿Qué haremos? ¿Qué les dijo? Pregunta 3. ¿Qué les dijo Pedro que hicieran? Arrepentirse y luego bautizarse. ¿Ok? ¿Y para qué se tenían que arrepentir? Dice la palabra. Para perdón de los pecados. ¿Ok? Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí? Pregunta 4. ¿Cómo Pedro fue capaz de decirles qué hacer y de saber el resultado? Hechos 2, y ahí está, Hechos 2:39, ahí no le cambias. Dice la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu, ¿qué dice? Santo. ¿Sabía ahí que la promesa en el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa? O sea, la promesa ya estaba, pero ¿qué necesitaba el pueblo? Cambio de mentalidad, un arrepentimiento verdadero. ¿Ok? Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. Todo lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Todo. Si Dios te prometió algo, aunque tus ojos vean lo contrario, si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir porque Él no es mentiroso. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, pregunta 5. ¿Dios salva a la persona o la persona se salva a sí mismo? Dios salva a la persona. ¿Y dónde lo dice lo que acabamos de leerlo? ¿Ok? Dice, versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. ¿Quién es el que nos llama? ¿Ok? Nuestro Dios es el que nos llama. O sea que tú no te regocijes porque dice, yo busqué a Dios. No es cierto. Dios tocó tu corazón. ¿Ok? A Dios le plació. Les ponía la otra vez un ejemplo, es como en el fútbol, cuando van a jugar fútbol en la escuela. Y está el grupo, ¿no? Y están los dos capitanes. Dicen, a ver, yo escojo a este, yo escojo a este, yo escojo. Y así es nuestro Señor. Dicen, a ver, yo escojo a este, ven, yo quiero que me sirvas. Si cada uno de nosotros está aquí sentado, es por gracia de nuestro Señor Jesús. ¿Ok? Eso es digno de servicio a nuestro Dios, ¿no? Porque Él fue el que nos escogió. Algo vio en nosotros que nos escogió y dijo, ven. O sea, no es casualidad que estés aquí sentado. ¿Ok? No es casualidad que estés escuchando esta predicación. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Pero ¿qué necesita el Señor? Que te arrepientas. ¿De qué? Cada quien sabe su comunión con Dios. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, vamos
voy a tocar un punto. Digo, no me estoy saliendo de la predicación, porque la predicación habla acerca del arrepentimiento y creer, ¿ok? ¿Qué fue lo que el apóstol Pedro predicó? ¿Ok? Pero quiero poner un ejemplo acerca de esto. Y vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a ver una persona que se salió de los planes que Dios tenía para con él. Vamos a ir a nuestra Biblia, ahorita les digo. Mateo 3:1. Mateo 3:1, San Mateo 3:1. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí atrás de sus hojas, ahí pueden poner las anotaciones que quieran. Dice, el título se llama ¿Predicación de quién? De Juan el Bautista. En aquellos días vino, ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. 2. Y diciendo, ¿qué estaba diciendo y qué estaba predicando Juan el Bautista? Dice, arrepentíos, otra vez esta palabra, arrepentíos, que es la misma palabra que fue la primera predicación del apóstol Pedro. Y fue el primer sermón del Señor Jesús. El Señor Jesús llegó diciendo, arrepentíos. Y también vemos aquí a Juan el Bautista diciendo, arrepentíos. O sea, es que así como están, no me sirven, dice el Señor. Cambien su mentalidad, una mentalidad conforme a la palabra, no conforme a nuestras tradiciones o lo que nos enseñaron. Porque, cómo cuesta dejar tradiciones, ¿no? ¿Cómo cuesta dejar enseñanzas de nuestros padres, de nuestros abuelos? Pero el Señor eso no lo quiere. Quiere que te arrepientas, que dejes que el reino, que la palabra sea la que penetre tu corazón y sea la que gobierne. ¿Ok? Hace 8 días poníamos un ejemplo, ¿se acuerdan? De aquel, de los ejércitos, aquel general de los ejércitos, cómo necesitó cambiar su forma de pensar para ser sanado de la lepra, porque según las tradiciones y la religión, no lo dejaban ser sanado. ¿Sí se acuerdan? Que veíamos cómo va con el profeta y le dice el profeta, sí, vas a ser sanado, pero necesitas sumergirte en el Jordán 7 veces. Y esta persona decía, no, es que no es así. A mí me han enseñado que los profetas y la sanidad viene con fuego. Si no cae fuego del cielo y hay un show, un espectáculo, no va a ser sanado. Aparte, ¿quieres que sea sanado en Jordán? Si ahí donde estoy yo, hay mejores ríos. O sea, su mentalidad no lo dejaba. Hasta que dice la palabra de Dios que tuvo que bajar, tuvo que humillarse, hacer lo que Dios le había dicho y fue sanado. O sea, tuvo que arrepentirse. ¿Ok? Porque desgraciadamente eso le había enseñado su religión. ¿Ok? Y estaba mal que su religión había visto eso. Entonces dice aquí el versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3, pues este es aquel de quien habló, el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Cuáles son las sendas? Tus caminos, ¿no? Endereza tus caminos, prepara el camino del Señor. Tienes que enderezar porque así como vas mal. ¿Quién está hablando aquí entonces? Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba. Bueno, yo sé que el Evangelio es de Mateo,
Pero Juan el Bautista predicaba esto. Vamos a otro versículo. Vamos a Marcos 8:28. No, perdón. Ahorita vamos a ese versículo. Lucas 7:33. Dice Lucas 7:33. Porque vino ¿quién? Que ni comía pan ni bebía vino, y decís que demonio tiene. Ah, caray. El que predicaba ¿vamos bien hasta aquí? Vamos a ver otro versículo. Es que esto no lo tenía aquí apuntado, por esto lo estoy buscando. Y vamos a ver, espérenme tantito. Vamos a Juan 1:19. ¿Ya lo tienen? Juan 1:19. Vamos a leer 19 al 28. Este es el testimonio de Juan. ¿De cuál Juan? ¿Juan el apóstol? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Quién nos estaba mandando? Los sacerdotes y levitas de Jerusalén, o sea, la religión. ¿Ok? ¿Vamos bien? Dice el versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, o sea, la religión que en ese tiempo era la que estaba gobernando. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabará, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ¿qué dice? Ese es el que bautiza ¿con qué? Y yo le vi y he dado testimonio de qué? De que este es el Hijo de Dios. Pregunta, ¿Juan el Bautista tenía alguna duda de quién era Cristo? ¿Tenía alguna duda de quién era el Señor Jesús? Estaba muy firme, ¿no? Y vienen los fariseos, viene la religión, mandado por los levitas y los sacerdotes, a quererlo hacer, sacarlo de sus casillas, y él está firme, está con una convicción de lo que el Padre le había mandado. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Y por eso quise leer, porque digo, en todos los evangelios aparece este versículo que acabamos de leer, pero aquí en Juan nos lo deja muy claro, cómo está explicando Juan el Bautista, que está muy claro que él es el Cordero de Dios. ¿Ok? Y ahora vamos a ver otro versículo. Espérame tantito. Esperen, es que como le digo, como no lo tengo, no lo traía preparado. Bueno, para no tardarnos tanto. Hay un versículo, bueno, hay muchos versículos, y si hay multimedia o alguien lo puede encontrar, donde aquí ya vemos a Juan el Bautista, que sabe a qué venía, sabe quién es el Cristo. Pero hay unos versículos en la Biblia donde manda Juan el Bautista a los discípulos y les dice, a ver, espérenme, Lucas 7:33. Lucas 7:33. ¿Ya lo tienen? Versículo 18. Primero vamos a leer el 18. Dice la palabra de Dios, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús. ¿De qué Juan estamos hablando? ¿De Juan el apóstol? De Juan el Bautista, ¿ok? Dice, ¿los discípulos de quién? De Juan el Bautista, ¿no? Dice, les dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle. Vean lo que le preguntó los discípulos por orden de Juan el Bautista. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Está increíble esto, ¿no? Juan el Bautista, el que había dicho y el que había visto la señal que ya venía el Cristo, que quién era el Cristo, que vio, el Señor le dijo, cuando veas una paloma descender, él lo vio, sus ojitos, no le dijeron, no le contaron, él lo vio. Ahora viene con una duda y pregunta, oye, ¿tú eres el Cristo? A ver, vamos a ponernos en pie, porque veo que la mayoría se está durmiendo. Vamos a ponernos en pie. Y dile, levanta tus manos y dile, Señor Jesús, reprendo todo espíritu de sueño, todo espíritu de distracción que haga
que no escuche tu palabra y que no quede en mi corazón. Declaro libertad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ahora muévete ahí, despabilate. Ok. Como dice la canción que cantamos, a ver, date una vueltecita. Con mucha alegría y gozo. A ver, date una vueltecita. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. A ver, ahora para el otro lado. Así se alaba a Dios. ¿Ok? Alzando las manos todos. Así se alaba a Dios. Ahora con un brinquito. Así se alaba a Dios. Amén. Ahora sí puedes sentarte. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Ok? Regresando al tema. Juan el Bautista había presentado al Señor Jesús. Había dicho, yo no soy el Cristo, Él es el Cristo. El que dijo el Señor, el que vea descendiendo una paloma es el Cristo. Lo leímos en Juan. Ahora Juan el Bautista, ¿qué es lo que hace? Manda a sus discípulos, ¿para qué? Para preguntar si en realidad Él era el Cristo. Pues no estaba muy convencido de lo que había visto. ¿Quién no estaba muy convencido de quién lo mandó? ¿Que las señales no habían sido claras? Si vieres una paloma que descendiera, ese es. Entonces, ¿por qué hubo dudas en él? ¿Qué le pasó a Juan entonces? Si él hablaba del reino, él predicaba a Cristo. Él le decía a los demás, arrepiéntete. Le decía a los fariseos, a todo el sistema religioso, arrepiéntete. ¿Y qué pasó? Como dice la palabra, ¿quién nos fascinó? ¿Qué es la palabra fascinar? ¿Alguien sabe? Tiene que ver con hechicería, con encantamiento. Es la palabra fascinar, para aquellos que no lo saben, la palabra fascinar, ¿han visto aquellos de la India que traen su gorrito y con una flautita? Digo, ¿por qué no me sé sus canciones? Y sale de la canasta una serpiente ahí. ¿Sí lo han visto? Eso es la palabra fascinar. Cuando tú haces un encantamiento a una serpiente para que la serpiente salga y obedezca con el ritmo de la música lo que tú quieres que haga. Eso es la palabra fascinar. Por eso de repente cuando decimos, ¡ay, me fascina ir a la iglesia! Está mal dicho, porque no te están encantando, no te están haciendo una brujería. Tú vienes por una convicción, ¿ok? ¿Están aquí? ¿O nos damos otra vueltecita? Ah, ok. Porque la siguiente día con pellizco para que despiertes. Entonces, ¿qué había pasado con esta persona? Con Juan el Bautista, que predicaba del Evangelio, que había visto las señales y ahora había duda en su corazón. Se había contaminado de la casa de Herodes, había comido de la mesa de Herodes, y en ese momento que él se contaminó del mundo, perdió toda la unción del Padre. Tremendo, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Ay, qué tanto es tantito en el mundo. Ay, qué tantos son mis amiguitos del mundo. Ay, los tamales de la Candelaria, no pasa nada. Ay, es el bautizo de mi sobrino el más chiquito, no pasa nada. Pues vean lo que le pasó a una persona que había visto al Cristo, que él había abierto lugar para el Cristo y había visto descender. O sea, no nada más había escuchado, había visto. Y por estar en la mesa de Herodes, por comer de la mesa de Herodes, por estar contaminándose, perdió su objetivo. Y ahora pregunta, oye,
y ese que sana, ese que levanta muertos, ¿será el Cristo? A ver, vayan a preguntar. Pues que no tú dijiste, no tú fuiste el que lo enviaste, no tú lo presentaste. Increíble, ¿no? Cuando empiezas a envolverte en el mundo, dicen, es que muchos han dicho que la iglesia Siervos de Cristo es una iglesia religiosa, porque ponemos puras cosas de hombre, negamos todo. Ay, el día de San Valentín, ¿qué tiene? Mejor me voy a esta iglesia donde no me dicen nada, donde todo es amor, todo es bonito. Aquí no me dicen nada. Repito, si tú en tu predicación no mencionas a Cristo, no los llevas a crucificar al arrepentimiento y que Cristo es el que gobierne tu predicación, es, disculpen la palabra, basura. ¿Ok? Porque solamente puede ser un buen consejo, puede ser una persona que esté levantando ánimos. Pues ve con un psicólogo, creo que te va a funcionar más. Ve con una persona que te levante, únete a los optimistas. ¿Ok? Porque aquí venimos a cumplir el reino de Dios. ¿Ok? Y en el reino de Dios, los valientes son los que arrebatan. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? A mí esta palabra me impacta. Yo cuando lo entendí, me impactó. ¿Y cómo es posible que Juan el Bautista perdió toda la revelación de su Dios, perdió su propósito? Tanto lo perdió porque ahora manda a preguntar a sus discípulos. Y eso es algo muy grave porque no nada más era él. Ahora a las personas que lo seguían, ya los hizo dudar. Porque ¿quién fue a preguntar? ¿Juan el Bautista o sus discípulos? Y en el momento que los manda, ya los discípulos vienen con duda, ¿no? Pues si mi maestro me lo está diciendo, pues sí, quién sabe. Oye, ¿eres el Cristo o no lo eres? ¿No lo dice así? Regresemos a Lucas 7. Los discípulos de Juan le dijeron a las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Increíble, si él predicó esto. ¿Cuánto pues los hombres vinieron a él? Dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Uf. O sea, ¿qué no entonces? ¿Qué no entendiste? ¿Que no hubo un arrepentimiento dentro de ti? Y dice el versículo 33, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Había perdido su identidad con Dios, había perdido su llamado, había perdido todo lo que el Padre le había dado. Marcos 6:24. No, 16:24. ¿Estamos bien ahí? Marcos 6:24. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de quién? De Juan el Bautista. Muchos dicen, es el primer mártir. No es cierto. ¿Por qué perdió la cabeza Juan el Bautista? Sigamos. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó, ¿dónde? En la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué pasó? ¿Por qué le cortaron la cabeza?
¿Sí realmente era el primer mártir? ¿O será que por haber perdido lo que el Señor le había dado, haberse ido a contaminar de la mesa de Herodes, de comer de la mesa de Herodes y haber perdido todo lo que Dios le dio? Todo tiene una consecuencia. Está increíble esto, ¿no? ¿Por qué? Porque él había presentado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había visto descender al Espíritu Santo. Él fue el que dijo, Jesús era quien bautizará con el Espíritu y con fuego. Él fue el que dijo que Jesús era el Cristo y el Mesías. Y él fue, al regresarse al mundo, el que perdió todo su objetivo al Padre. Increíble. Todo lo cual fue preparado, no fue Dios, Él lo desechó por un plato de lentejas, por haber ido a estar en la mesa del rey. Por eso dice la palabra de Dios que Él no se agrada de los que retroceden. Y los que retroceden, ¿para qué retroceden según la palabra de Dios? Para perdición. Dice, no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos. ¿Ok? Entonces, nada de, ay, me regreso tantito. Vean lo que le pasó a Juan el Bautista. Más adelante, vemos que dice el Señor Jesús, ¿y quién dices que soy? ¿Eres Juan el Bautista resucitado? No, soy el Cristo. ¿Vamos bien hasta aquí? Regresemos a Hechos. Hechos 2. Dice el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa, de esta perversa generación, perdón. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. ¿Qué significa el ser bautizado? Es que yo ya me bauticé de niño. Creo que la mayoría de nosotros, que no venimos desde niños de una cuna cristiana, nos bautizaron, ¿no? En una religión. Pero pregunto, ¿eso es el mandamiento de nuestro Señor, ese bautizo? Dice que te bautices, que tienes que arrepentirte. Pregunto, ¿los niños pequeños tienen algo de qué arrepentirse? ¿No dice la palabra que de los tales es el reino de los cielos, de los niños? Entonces, ¿qué se tiene que arrepentir? Del pecado original. Cuando tú te arrepientes, es porque tú ya tienes una convicción de lo que estás haciendo. ¿Ok? Tú ya sabes llamar a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Aunque la palabra dice que muchos le llamamos a lo malo, bueno. Pero cuando tú ya tienes una verdadera convicción, ¿qué necesitas? Arrepentirte, recibir a Cristo y bautizarte. La palabra, ¿qué significa la palabra bautizo? ¿Cuál? Sumergirse, enterrar. ¿Ok? Cuando nos bautizaron de niño nos echaron ahí gotitas. No se les fueran a acabar, ¿verdad? Pero el bautismo, según la palabra, no es por aspersión. La palabra dice que es por ¿cómo? Por inmersión, porque la misma palabra bautizo significa eso, ser sumergidos, ser enterrados. Ahora, ¿qué significa el bautizo? Recuerda que nuestro Dios es un Dios de símbolos. ¿Ok? Cuando tú te recibes a Cristo, dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Tienes que morir. El momento que tú te metes al agua es un símbolo de que estás muriendo a tu viejo hombre. Y cuando sales del agua es un símbolo de que estás resucitando juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí.
¿Ok? Muere el viejo hombre y resucita el nuevo hombre. Eso es el bautizo. Un niño chiquito, ¿qué necesita morir? Si no tiene ni siquiera conocimiento, si es pecador. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo tengo que ser bautizado? El bautizo no es para que te metas a una religión. Porque déjame decirte, hermano, que la religión Jesús las aborrece. Porque la religión solamente te lleva a esclavitud. Y llamo religión a muchas doctrinas cristianas que lo único que te hacen es negar a Cristo. ¿Ok? El bautizo es una ordenanza de parte de... Tenemos dos ordenanzas bíblicas. No existen 7 sacramentos, eso es mentira. No encuentro yo en la palabra donde diga ni sacramentos, ni esas mentiras que el diablo ha estado engañando. Según la palabra de Dios solamente hay 2 ordenanzas, que es el bautizarte y la Santa Cena. ¿Ok? Gloria a Dios por esos amenes. Entonces, si tú ya reconociste a Jesús como el Cristo, como tu Señor, y ya te arrepentiste, porque de nada sirve que lo hayas recibido si tu vida va a seguir igual. ¿Ok? Lo único que vas a hacer es ir al chapoteadero y remojarte. ¿Ok? ¿Para qué te vamos a remojar, gente? Queremos gente, como la palabra nos ha enseñado, gente arrepentida, que fue el mensaje primero de Juan el Bautista, que fue el mensaje del Señor Jesús y que fue el primer mensaje del apóstol Pedro. Arrepentimiento, o sea, cambia tu forma de vida, no necesitas esa forma de vida, necesitas que Cristo sea el que gobierne tu vida. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes eso, segundo paso, necesitas bautizarte. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero se arrepintieron y fueron bautizados. Ahora, ¿el bautizo te va a llevar a ser salvo? No. Para ser salvo necesitas arrepentirte, pero sí necesitas ser obediente al Padre, porque el Padre nos dijo, que lo que vemos aquí en el versículo 40, y con muchas palabras testificaban y exhortaban, 41, así que los que recibieron su palabra, los que recibieron, le hicieron rema, ¿qué? Fueron bautizados, o sea, ya se habían arrepentido, ya habían recibido la palabra, ahora necesitaban ser bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas añadieron 3,000 personas activas, 3,000 personas que tuvieron un arrepentimiento y una convicción. Yo siempre les he dicho, ¿para qué queremos una iglesia de 5,000 miembros si solamente esos 5,000 van a entender la palabra? Necesitamos que los 5,000 entiendan y la pongan por obra. Por eso Dios nos llama a ser discípulos. Ajá. Yo conozco muchas iglesias grandes que no conocen que Jesús es Dios. Porque solamente son cristianos de cada 8, cada domingo van a la iglesia, pero ni han tenido un encuentro con su Padre, no conocen lo que su Padre quiere para con ellos, el propósito de Dios en su vida. Solamente cambiaron de religión. ¿Y para qué queremos de esos? Bueno, nosotros no, ¿para qué Dios quiere de esos? Es que en tu nombre eché fuera demonios. No me sirves, yo quiero gente arrepentida. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y aquí estos 3,000 eran personas arrepentidas. ¿Ok? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Toda la Biblia. Porque ¿qué enseñaban los apóstoles? Lo que Jesús les había enseñado, ¿no? ¿Y qué enseñaba Jesús? Lo que los profetas habían enseñado, ¿no? ¿Sí o no? No, hace rato leíamos, como el profeta Isaías dijo, enderezar sus sendas. ¿No dice así ahorita que leímos? Entonces toda la palabra no se contradice. ¿Qué enseñaban los profetas? Lo que lo que el Padre les había dicho. Bueno, lo que Jesús, porque ¿quién es la palabra? Jesús, Cristo. ¿Ok?
Entonces dice que estaban perseverando en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Lo que Jesús había enseñado. ¿Y qué enseñaba Jesús? Lo que los profetas habían enseñado. ¿Ok? O sea, toda la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis sigue viva. Dice la palabra que es viva y eficaz y cortante como una espada de doble filo. ¿Ok? No, es que la ley, una cosa es que por la ley no somos salvos, sino por gracia, pero la palabra es la misma. ¿Qué dice Josué 1:8? ¿Alguien lo puede leer? Sí, ibas bien, ibas bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿De quién? De la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y sobre todo hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, o sea, si tú haces todo esto, entonces, hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es que no prospero. Pastor, no prospero, hago y no prospero. Hago y todo me sale mal. Parece que soy pájaro de mal agüero. Ya me parezco a Pedro Infante. Todo me sale mal. Ya hasta me gusta cantar, no vale nada la vida. La vida no vale nada porque, híjole, pastor, comienza siempre llorando. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Cuántos quieren que sus caminos sean prósperos? Levante la mano. ¿Cuántos quieren que todo lo que hagan les salga bien? Pues entonces, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y medita de día y de noche. Ay, no, de noche no, porque ya vengo del trabajo y ya estoy muy cansado. No, la palabra dice de día y de noche. No, de día no, porque estoy en el trabajo. ¿Qué no puedes ir en el micro y poner en tu celular la Biblia e ir escuchándola? Ya hay Biblias que no nada más son narradas, son hasta actuadas. ¿Sí han escuchado esa Biblia? De hecho, en iTunes está gratis, en la cual están narrándola. Dice un ejemplo, y Jesús cambia la tempestad y se oye la tempestad de fondo. Así como nuestras abuelitas escuchaban las radionovelas, así está la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces queda más claro así, ¿no? Actuado y dice, ay, yo ya quiero regresar otra vez. ¿En qué se habrá quedado Juan? Se quedó bien bueno la novela de Juan. Ahora vamos a ver la novela de Apocalipsis. Se quedó re buena, Manta. Y ya está esa forma de escuchar la Biblia. En vez de ir en el radio, bueno, ir en tu transporte y escuchando en el radio, ¿cómo te voy a olvidar? Porque desgraciadamente todos se escuchan en los micros. Y solamente dos veces, una vez que me subí en el micro escuché a Marcos Witt y otra vez que me subí en el micro escuché a Tchaikovsky. Todas las demás, aquí suena la qué buena. Entonces mejor llévate tu celular y ponte a escuchar la Biblia. Es que aquí ya traigo el último de Miel San Marcos. No está mal, qué bueno. Mejor pon la Biblia. Porque aquí dice la Biblia, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Y entonces, todo lo que ustedes quieren, van a prosperar sus caminos y todo saldrá bien. ¿Qué lees en la Biblia? Ama a tu enemigo. ¡Ay! Ámalo. Porque hazlo conforme a la Biblia y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué marido? Ama a tu esposa. Ay, bueno, fíjense que maridos, no tiene nada que ver porque ya vimos lo que fue matrimonio. Pero, ¿sabes cuál es el estándar de amar a tu esposa?
¿Cuál es el estándar que Jesús nos puso para amar a nuestra esposa? Como Cristo ama a la iglesia. Pregunta, esposo, no me respondas para que no te vayas a quemar o para que no te vayas a ensalzar. ¿Amas a tu esposa como Cristo ama a la iglesia? Porque si no es así, hay algo que estás haciendo mal. ¿Qué hizo Cristo? Dejó todo, dejó su gloria para venir a morir por nosotros. Aquel que no dejare padre ni madre, ¿ok? Dice la palabra, no es digno. El casado es de dos, ¿ok? No es que casado tienes que venir con la mamá, no. El casado es que aparte viene mi hermano, está chiquito. ¿Y qué? Que se case. No es tu responsabilidad es tu esposa, tu responsabilidad es tu esposo, no tu hermano, tu hermana, tus papás. Una cosa es que los ayudes y otra cosa es que quieras desatender tu familia por atender a los demás. Dice la palabra de Dios, y lo leemos con Abraham, ¿no? Que dejará el hombre a quién? A su padre y a su madre, ¿ok? Y se unirá a su mujer y los dos serán uno, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí de repente mi hermana, oye, Lalo, ¿me ayudas en esto y en esto? Sí, espérame. Oye, mi amor, ¿tenemos algo que hacer? No, no. Sí, Leslie, ahorita te ayudo, ahorita abajo, ahorita te presto. Oye, Lalo, ¿me prestas el coche? Espérame, ¿vamos a salir, mi amor? No, ok. Sí, Leslie, te lo presto, llévatelo. Pero no, espérame, Leslie, no, yo voy contigo. Y mi esposa, oye, ¿yo qué? ¿Que no habíamos quedado en algo que no tienes? ¿Qué? Porque el día de mañana Dios me va a pedir cuentas de mi esposa, no de mi hermana. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, versículo 43 en adelante, al 47, es la visión de la iglesia Siervos de Cristo. No dijeron amén, pero esto es la visión. Muchos preguntan, ¿qué visión tienen? Esta es la visión de la iglesia Siervos de Cristo. De hecho, empieza desde el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión que dice, unos con otros, en el partimiento del pan. Esta del partimiento del pan tiene que ver con la Santa Cena. ¿Ok? Dice, y en las oraciones, dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Este temor no es un temor de, ay, qué miedo, así, Mufasa, uy, no. Este temor tiene que ver con asombro, ¿ok? Dice, y venía un asombro a toda persona. ¿Qué está pasando? Dice, ¿por qué? Muchas maravillas y señales eran hechas por quienes, por los apóstoles. Ojo, aquellas personas que se hacen llamar apóstoles y no han hecho milagros ni señales, no son apóstoles. Y aunque no digas amén, así es, porque aquí la palabra lo dice. ¿De quién han hecho las maravillas y las señales? De los apóstoles. Entonces aquellos que se autonombran apóstoles y no han hecho maravillas y señales, no son apóstoles. ¿Ok? Entonces, si de repente llega una persona y te dice, soy apóstol, dice la palabra que por sus frutos, a ver, ¿qué maravillas has hecho? ¿Qué señales has hecho? Porque si no tienes esto, la palabra no eres apóstol. Es más, si tú te dices ser apóstol y no has sido perseguido, no eres apóstol. Porque ¿qué pasó con los apóstoles? Eran perseguidos, ¿no? Y si no has sido perseguido, no has sufrido por tribulaciones, no has sido encarcelado, llámese igual en la cárcel física o aún hasta en cuestiones económicas, espirituales, si no has pasado por todo eso y no has pagado el precio, no te puedes llamar apóstol. ¿Ok? Porque hay que pagar el precio. Entonces dice, todos los que habían creído que estaban juntos y tenían que en común todas las cosas. Por eso, hermanos, es importante que conozcas a tus hermanos que están a un lado. ¿Ok? Yo sé que es una iglesia de familias, porque vienen muchas familias,
Pero es importante que te acerques, de que de repente no te sientes con tu familia, de repente siéntate con otro hermano. Qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Ok? Dice, todos los que habían creído entonces estaban juntos. ¿Estamos juntos? Sí. ¿Perseveramos en la doctrina de los apóstoles? Sí. ¿Tenemos comunión unos con otros? ¿En el partimiento del pan y en las oraciones? Ok. ¿Ha habido aquí señales y maravillas? Sí. Ok. ¿Estamos juntos? Sí. Yo creo que tenemos que empezar, porque yo creo que nos falta eso, en tener en común todas las cosas. ¿Ok? Porque es algo donde el diablo se ha estado metiendo, donde ha querido robar. Tenemos que estar todos en el mismo sentir, en el mismo camino. ¿Por qué? Porque todo pueblo dividido no va a prevalecer. ¿Ok? Miren, hermanos, yo no puedo hablar mal de nadie. Aunque me haya hecho lo que me haya hecho, yo no puedo hablar mal de nadie. ¿Por qué? Porque la palabra me habla a poner la otra mejilla. Y cobarde sería utilizar yo el micrófono para hablar mal de alguien. Si yo tengo que corregir a alguien de ustedes, lo voy a corregir en privado, no en público. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque de repente, desgraciadamente, el diablo viene a engañarnos y empezar a hablar mal de autoridades, de hermanos, de apóstoles. Hermanos, no podemos hablar mal de nadie, y menos en el púlpito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, repito, mensaje tiene que ser para enseñar a Cristo, para enseñar el mensaje de arrepentimiento, no para vanagloriarme. Yo les puedo mencionar todo lo que yo hice hoy en la semana para gloria de Dios, pero lo único que voy a recibir es un aplauso de ustedes, y ahí arriba ya no llegó, y ahí se acabó mi bendición. Por eso es que callado me veo más bonito. Si tú haces cosas para el reino de Dios, dice la palabra que tu mano derecha no sepa lo que hizo la izquierda. ¿No dice así la palabra? Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que no, pastor, ahora yo hice y levanté. Yo sé que muchos hermanos lo hacen porque se les encomendó algo y tienen que venir a rendir cuentas. Yo lo sé. Pero hay gente que yo este día prediqué, hice y Dios me habló y tuve un sueño. Y yo, espérame, no, que hoy no he dormido, me desvelé toda la noche. No me lo digas. No me lo digas que te desvelaste, no me digas que no has dormido, no me digas que llevas años orando o que llevas en ayuno, no me lo digas. El sermón del monte dice que no seamos como los hipócritas. Hazlo tú en lo oculto. ¿Para qué? Para que el Señor te lo recompense en privado, en público. ¿No dice así la palabra de Dios? Es que hermano, hoy oré por ti, véanme cómo no he dormido. Hasta ahí se acabó. De nada sirve que lo hayas hecho, porque ahí se acabó tu recompensa. ¿Ok? 46, y perseverando unánimes, habla de unidad. Perseverando ¿cómo? Unánimes. Cada día en el templo, cada día. El día de mañana, bueno, no mañana, pero hablo en un futuro, vamos a tener un culto los miércoles. Vamos a tener 2 cultos el domingo y un culto los miércoles, más los cultos que tenemos en casas discipulares. ¿Ok? Para que, ay, el miércoles, todo día que quieren que sea iglesia. Aquí está en la palabra. Aquí está en la palabra. Perseverando unánimes cada día. ¿Dónde? ¿Dónde se reunían? En el templo. Cada día. ¿Qué cree el pastor, que no tengo mejores cosas que hacer? Sí, pero para todo hay un tiempo. Puedes organizarte. Eso sí, todos los días no te pierdes la novela, ¿verdad? Y no pones píos. ¿Va? Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían como juntos, otra vez, unidad, con alegría y sobre todo sencillez. Y eso que no eran argentinos. Sencillez de corazón. ¿Y qué hacían? Se reunían para
echar el chal, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué pasaba? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto, desde el versículo 42 al 47, es nuestra visión. ¿Ok? Oye, a esa iglesia que vas, como qué o qué. Ah, pues mira, su visión es, nuestra visión, perdón, es Hechos 2, 42 al 47. Perseveraban unánimes en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan, en todo estaban juntos, estaban en un mismo sentir. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿O ya se enojaron? Porque recuerden que el que se enoja, pierde. Vamos a ponernos de pie. Dice, pero pastor, faltó del cuestionario. Resuélvelo en tu casa. Porque de día y de noche meditarás. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos de pie. Y yo sé que yo hago esto que voy a hacer, lo hago muy seguido. Pero como dice el apóstol, no me cansaré de repetir las mismas cosas. Váyanse con un hermano que no conozcan. Vayan con un hermano que no conozcan. No vayan con su familiar. Y no se queden ahí sentados o parados. Vaya con una persona que no convivan mucho, que no conozcan. O que si lo, a lo mejor sí lo conocen, pero no conviven mucho. Y preséntate con él o con ella. Y le mira, me llamo tal. Tengo tantos años. O si no quieres decir tu edad, pues no la digas. Me llamo tal. Estoy aquí para servirte. Pertenezco a la familia Siervos de Cristo. Y estoy para servirte. Y ya que hayas terminado con esa persona, ve con otra y así, mínimo con 5 personas, ¿ok? Porque la palabra nos habla de unidad, ¿no? De que estaban unánimes. Entonces, muévete de tu lugar, muévete de tu lugar. Como diría nuestro hermano y anciano Rafa, machácale. Machaca y muévete de tu lugar y preséntate. Recuerda, somos un cuerpo en Cristo. Somos la familia siervos de Cristo. Entonces, dile al diablo, te quito de mis pies porque voy a caminar y me voy a presentar con mis hermanos. Entonces, dile tu nombre, dile que eres de la familia de Cristo. Y si tiene alguna necesidad, de una vez ora por ella o por él. Ya el cafecito y todo, allá abajo, ya se ponen a platicar del cafecito. ¿Ya fuiste con 5? Sí, con más eso, que como dice la palabra, no seamos siervos inútiles. Nos mandaron con 5, pues vamos con 7, con 8, con 9. Y a todo mundo no te preocupes, las Chivas perdieron, no te preocupes. ¿Ya? Yo vi muchos que no se movieron, ¿eh? Y recuerden que la obediencia trae bendición. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, como diría el hermano Puma, ¿sí conocen al Puma? A José Luis Rodríguez el Puma. ¿Sabías que es hijo de Dios? Como diría nuestro hermano, agárrense de la mano. Agárrense de la mano todos. Es más, vamos a hacer algo.
Pasen aquí enfrente. Pasen aquí enfrente. Yo sé que mi hermana ahorita no puede ahí, pero pasen aquí enfrente y hagan un círculo todos. Todos, todos, todos. Y la palabra todos es todos. No importa que cierren el círculo aquí, que me den la espalda. No importa. Y esto va desde el que tiene más en el Evangelio hasta el primero que vino hoy. Todos estamos aquí con un propósito de parte de Dios. Todos. ¿Ok? Déjame decirte algo. Y esto va para todos. Repito, desde el que tiene más tiempo del Evangelio al más nuevo. En el reino de Dios no existen los enemigos. ¿Sí sabías eso? No existen. Existe gente que te lleva a tu propósito, que a lo mejor en su momento lo ves como un enemigo, pero lo único que está haciendo es llevándote al propósito de Dios. Ejemplo tenemos a Judas. Nunca fue el enemigo del Señor Jesús. Era el instrumento del Señor para llevarlo a su propósito, que era morir por nosotros. Pero ¿cómo le llamó Jesús a Judas? Amigo. Entonces en el reino de Dios no hay enemigos. Hay gente que te está llevando a tu propósito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si tú piensas, es que tal hermano es mi enemigo, ya empezaste mal. Tal hermano a lo mejor es mi hija, pero me está llevando al propósito de Dios. Y lo tengo que amar. Y lo tengo que soportar así como Cristo lo ha hecho conmigo. Amén. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los hice reunirse así? Porque todos, agárrale también, hermano Rafita, no te quedes atrás. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. No, sí. Todos estamos aquí, yo sé que faltaron muchos, somos de la familia siervos de Cristo. Sobre todo somos de la familia de Cristo, porque aquí predicamos a Cristo, no doctrinas de hombres ni nada, predicamos a Cristo. ¿Ok? A lo mejor tiene el nombre siervos de Cristo, a lo mejor nos podemos llamar como sea, pero predicamos a Cristo. ¿Ok? Entonces todos aquí estamos para servirnos unos a otros. Que de repente hay cosas que no nos parecen de alguno, pero te has acercado con el que no te parece decirle, hermano o hermana, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo servir en algo? No, no lo hacemos, ¿o sí? Y es tiempo de empezarlo a hacer. ¿Ok? Entonces ve a tu hermano que está al lado, que tienes enfrente. No vamos a jugar botella. ¿Ok? Dice la palabra en el Hechos 2, de 42 en adelante, estaban unánimes. Había unidad en todo. ¿Ok? Entonces, vamos, ahorita que estamos todos agarrados de la mano, vamos a orar para que la unidad del Señor esté en esta iglesia. Y todas las puertas que se hayan abierto, consciente y consciente, en este momento las desechamos. Y si tú traes en tu corazón algo contra alguien, en este momento pídele perdón a Dios. Y si se puede, a lo mejor no lo vas a hacer. Si se puede en público, qué mejor. Pero si no te cuesta todavía, en privado acércate a ese hermano o esa hermana y dale un fuerte abrazo y dile, te pido perdón. Y estoy para levantar tus manos. Porque entiendo que todo tiene un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, vamos, oren, vamos a orar. Si puedes orar por tu hermano que está a los lados, ora por él.